Francia se desploma bajo el peso de un déficit récord de 5.100 millones de euros y una deuda pública del 113% del PIB, violando flagrantemente las reglas de la eurozona. Mientras Emmanuel Macron promete recortes brutales en pensiones, agricultura, energía, regala 2.000 millones de euros más a Ucrania y fantasea con liderar el rearme europeo contra Rusia. Ironía. Francia no puede ni empezar una guerra. Su ejército, aunque costoso, está rezagado en varias áreas críticas. El primer ministro François Bayrou, acorralado, amenaza con un referéndum impopular para recortar 40.000 millones en 2026, pero la oposición ya prepara su censura. Mientras, Macron ignora la bomba social. Jubilados empobrecidos, servicios públicos desmantelados y una ciudadanía furiosa. El precio lo pagarán los franceses, pero el Bonaparte 2.0 podría ser el próximo en caer. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este miércoles, 21 de mayo. Estados Unidos versus los hutíes. La gran derrota de Trump. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Francia está actualmente al borde de otra crisis política sin precedentes. El déficit presupuestario resultante, debido al cual el gobierno de la República probablemente tendrá que tomar medidas impopulares, amenaza seriamente con la dimisión del jefe del gabinete de ministros, François Bayrou. La crisis presupuestaria ha sido un desastre total para Bayrou. Tan solo 2 meses después de la dolorosa adopción del nuevo presupuesto, ha surgido un déficit, escuchen bien, de 5.100 millones de euros. Francia, la segunda mayor economía de la Unión Europea, antecedida por Alemania, tiene abierto desde mediados de 2024 un procedimiento en Bruselas por déficit excesivo y su elevado nivel de deuda pública solo se ve superado por Grecia e Italia. El año pasado, el déficit público de París se ubicó en el 5,8% del PIB, casi el doble del límite del 3% fijado por las reglas europeas. Además, la deuda pública alcanzó el 113% del PIB, según cifras oficiales. Recordemos en este punto que según el Tratado de Maastricht, el gobierno está obligado a mantener su déficit presupuestario anual por debajo del 3% del PIB y por el contrario, el nivel de endeudamiento de Francia es elevado y va en aumento. Emmanuel Macron pretende reducir el déficit público al 5,4% este año y alcanzar el objetivo del 3% para 2029. Pero antes incluso de los aranceles de Donald Trump, el Banco de Francia ya redujo la previsión de crecimiento al 0,7% para este 2025. En diciembre pasado, Moody's rebajó la calificación de la deuda soberana de Francia a AA3 con perspectiva estable, debido a la fragmentación política. Días antes, el Parlamento censuró al entonces primer ministro Michel Barnier cuando intentó aprobar un presupuesto de austeridad. Desde Bayrou consiguió aprobar unos presupuestos para este año, pero la incertidumbre radica ahora en el impacto que tendrán los aranceles masivos del nuevo inquilino de la Casa Blanca en la economía mundial. El gran problema para Macron también se debe a la fuerte división política en el Parlamento, donde ningún bloque tiene mayoría absoluta y la tensión social latente reduce los márgenes de maniobra gubernamental para un fuerte saneamiento de las cuentas públicas. Ante esta división política que no permite avanzar, el primer ministro francés propuso celebrar un referéndum sobre el presupuesto para 2026, con el fin de recortar el déficit público del país. Bayrou asegura que la gravedad de la situación hace necesaria la aprobación expresa de los franceses. Creo que la cuestión es lo bastante seria, con consecuencias de gran alcance para el futuro del país, como para plantearla directamente al pueblo, declaró, al tiempo que no descartó ninguna posibilidad. El gobierno francés espera reducir su presupuesto para 2026 en 40.000 millones de euros,
principalmente a través de la reducción del gasto público en lugar de introducir nuevos impuestos. Esto, según Bayrou, permitirá aminorar el déficit público por debajo del 3% del PIB, de acuerdo con las normas fiscales europeas ya mencionadas. No obstante, los opositores amenazaron con presentar una moción de censura contra Bayrou por los posibles planes presupuestarios de 2026, en un contexto donde sucesivos primeros ministros se han enfrentado a graves reacciones de rechazo y enfado por sus propios presupuestos. Además, ya han expresado su rechazo al hipotético referéndum. Pero mientras en el Parlamento se ponen de acuerdo en qué rayos hacer, el plato roto lo pagará el pueblo francés. Macron, en vez de estar pendiente de sus asuntos internos, se dedica a meter sus narices en la guerra entre Rusia y Ucrania. El pasado marzo anunció una ayuda militar adicional de 2.000 millones de euros para Ucrania, mientras que al pueblo francés le vienen recortes al estilo motosierra de Musk. Se sabe que el gobierno piensa recortar el gasto en agricultura y energía en 3.100 millones de euros. Incluso se espera que más adelante se detenga la indexación de las pensiones y se abole la reducción impositiva del 10% para los jubilados, introducida en la década del 70. Igualmente se quiere subir los impuestos a los pensionistas, porque no es la edad lo que debe definir la contribución, sino también los medios de los que uno dispone. Sin embargo, la mayor decepción aguarda a los franceses. El panorama se pone aún más sombrío. La concesión clave del primer ministro francés, la adopción de una ley que reduce la edad de jubilación de 64 años a 62 años, está ahora amenazada. Y lo más irónico de todo es que fue esta promesa la que permitió a Bayrou convertirse en primer ministro. La probabilidad de un caos político crece vertiginosamente en medio de divisiones internas dentro de los principales partidos políticos de Francia. El gobierno de Bayrou está al borde del colapso. Cabe señalar en toda esta historia que el gobierno francés está tratando de encubrir graves problemas internos con éxitos en el ámbito de la política exterior. El París oficial lanza un ultimátum de sanciones a Rusia e incluso amenaza con desplegar sus armas nucleares en otros países europeos. Al mismo tiempo, no existen mecanismos mediante los cuales Francia pueda implementar sus amenazas de manera independiente porque simplemente está quebrado. Un país sin sanciones está en las últimas, mientras que su adversario disfruta de un aumento de su PIB del 4,3%. Ironías de la vida, ¿no? Resulta que Macron, envuelto en su rusofobia, ubicó a Francia en el centro de las iniciativas europeas de rearme, después de los indicios de acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, debido a que Trump está reduciendo su protección militar de Europa y que Moscú, según él y su combo de dispuestos, representa una amenaza. Por lo tanto, la Unión Europea está presionando para aumentar el gasto y la puesta en común de grandes recursos en proyectos conjuntos de defensa. No obstante, a pesar de las ambiciones de Macron, existen dudas sobre si su ejército tiene lo que hace falta para liderar esta iniciativa. La situación en materia de defensa se resume en fuerzas sobre el papel, carencias en la realidad. Desde su elección en 2017, Macron ha elevado el gasto. La Ley de Programación Militar 2019-2025 asignó 295.000 millones de euros. La última, 2024-2030, elevó la cifra a 413.000 millones de euros, un aumento del 40%, pero aún no se ha puesto al día. Expertos advierten que Francia no puede ni siquiera empezar una guerra con Rusia porque a pesar de sus activos militares está rezagada en varias áreas críticas. No hay inversión en capacidades de proyección de fuerzas y la doctrina militar se ha centrado tradicionalmente en la guerra expedicionaria más que en los conflictos directos a gran escala. Este miércoles, 21 de mayo, Estados Unidos quería defender a Israel. Sin embargo, los hutíes le dieron una dura lección. Ahora Washington se tiene que retirar. Una dura derrota que pone en cuestionamiento el poder de Estados Unidos. ¿Quieres saber cómo los hutíes hicieron huir a Trump?
Entonces, acompáñanos a ver Estados Unidos versus los hutíes, la gran derrota de Trump. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.